Buenas tardes, mi nombre es Pablo Elfila y soy cursante de la asignatura Control 3 y le vamos a hablar hoy sobre los PLC. ¿Qué son los PLC? Son unos controladores lógicos programables que están siendo utilizados últimamente en las industrias a nivel mundial. Son un dispositivo electrónico muy usado en la automatización industrial. Un PLC controla la lógica de funcionamiento de las empresas, las maquinarias, las plantas y procesos industriales. Procesan y reciben señales digitales analógicas y pueden aplicar estrategias de control. Se trata de un equipo que, tal como su mismo nombre lo indica, se ha diseñado para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real. Por lo general es posible encontrar este tipo de ambientes en las industrias. Los PLC también sirven para realizar automatismos. Se puede ingresar un programa en su disco de almacenamiento y con microprocesadores integrados y micropartículas se puede correr el programa. Se tiene que saber que para poder correr el programa hay infinitos tipos de PLC, los cuales tienen diferentes propiedades que ayudan a facilitar ciertas tareas para los cuales se los diseña. La clasificación de los tipos de PLC pueden clasificarse de diferentes maneras, de acuerdo a sus características, pero en una clasificación más en general. Lo podemos clasificar en tres categorías, las cuales son los PLC nano. Generalmente un PLC es un PLC tipo compacto, es decir, que integra la fuente de alimentación, CPU, las entradas de salida, que pueden manejar un conjunto reducido de entradas y salidas. Los PLC compactos, estos ya vienen incorporados con la fuente de alimentación, su CPU y los módulos de entrada, y en un solo caso un módulo de salida principal, que permite manejar desde pocas entradas hasta pocas salidas. Los PLC tipo nano soportan una gran variedad de módulos especiales, tales como las entradas analógicas, los módulos contadores rápidos, los módulos de comunicación, las interfaces de operadores y las expansiones de entrada y de salida. El otro tipo de PLC se clasifica en PLC modular. Estos tipos de PLC se componen de un conjunto de elementos que conforman el controlador final. Estos son el rack, la fuente de poder o de alimentación, el CPU, los módulos de entrada y de salida, y los módulos de entrada y salida y módulos externos. El PLC modular existe entre dos tipos: el micro PLC, que soporta gran cantidad de entradas y salida, hasta los PLC grandes de prestaciones, que permiten manejar miles de entradas. Le vamos a hablar ahora sobre la arquitectura de un PLC. Cuando hacemos referencia a la frase de la arquitectura de un PLC, nos referimos a los componentes de hardware, y los componentes electrónicos que componen un PLC. Todos los sistemas de PLC contienen 5 componentes básicos, los cuales son CPU, memoria, fuente de poder o de alimentación, módulo de entrada y módulo de salida. El procesador de un PLC es la sección del procesador que incluye al CPU, la fuente y la alimentación de la memoria. El procesador es responsable de todos los datos que llegan, así como los datos previamente almacenados. Todos los procesadores PLC están diseñados para realizar variedad de funciones como relevador, temporizador, contador, secuenciadores, clave o candado, aritmética o lógica, o de controles analógicas. El CPU es una unidad central de proceso que recibe datos de entrada, realiza decisiones lógicas basadas en el programa de usuario, ordenadas por la persona o usuario, energiza la salida de aquellas con ellos, coordina tareas como ejecución de programas, cálculos lógicos, aritméticas, diagnósticos, control de módulos de entrada, salida y comunicación de dispositivos externos. La memoria del procesador almacena el programa del usuario, los datos, la entrada, la salida, los caracteres, los contadores y cualquier constante de control de programa. Los 4 tipos de memoria más comunes en un PLC son EPROM, que son solo las memorias de lectura programables que son eléctricamente. Las IEPROM son solo son de lectura programables y borrables eléctricamente.
Las RAM son las de acceso aleatorio y las flash son las que son basadas en las memorias EEPROM, pero permiten el borrado bloque a bloque y es más barata y densa. La fuente de alimentación es la que distribuye, provee y reparte la energía necesaria para la operación del PLC, todos sus módulos y con todos sus módulos y voltajes respectivos. Los PLC traen integrada una fuente de alimentación capaz de abastecer de potencia al módulo base o principal, los módulos de expansión y otras cargas externas que requieren alimentación. La fuente de alimentación es típicamente de 120 a 240 VCA. Convierte este voltaje de 5 a 12 voltios aproximadamente, o de 24 a 36 voltios. Depende de los requerimientos de los diferentes tipos de PLC. Las interfaces de entrada y de salida. Las interfaces de entrada y salida son módulos electrónicos cuya función es adquirir información del exterior desde los dispositivos de entrada de campo y generar señales eléctricas necesarias para accionar los dispositivos de salida de campo, con el propósito de traducirla a códigos digitales extendibles por el módulo de procesos para manipulación, análisis y su mantenimiento. Las interfaces de entrada poseen una interfaz eléctrica que entre los dispositivos de entrada y los circuitos de control lógico internos del procesador son botones, interruptores de límite, interruptores de presión u sensores. La interfaz de salida provee el medio para usar las señales de bajo voltaje, entre 5 a 12 voltios máximo. Para energizar un dispositivo de salida se necesita efectuar por medio de un relevador electromagnético fototransistor. Los diferentes tipos de interfaz de salida son las lámparas de piloto, los relevadores, las alarmas, los displays digitales, los arrancadores de motor, las válvulas y los solenoides. Los dispositivos de programación, muy importante esto, los dispositivos de programación generalmente son externos al PLC, es decir, no forman parte física ni de la estructura, sino que son externos a él, aunque en la actualidad algunos PLC lo incorporan como parte integral del mismo, permite que el programador introducir las introducciones del programa de usuario a la memoria de PLC. Puede ser terminales de programación de fabricante cargados con el software de programación, conectado al PLC mediante una interfaz, un programador fijo conectado directamente al PLC, o una computadora personal cargada con el software de programación y conectada a PLC mediante una interfaz. Los programadores de mano, mejor llamados handheld, conectados a PLC mediante una interfaz, son utilizados generalmente en la interfaz serie RS232 o RS422 y está compuesta por un cable y un conector en cada extremo, aunque algunas incluyen dispositivos de convertidor interfaz de fabricante. Las aplicaciones de los PLC en la industria. Actualmente, las industrias modernas en nuestro país y a nivel mundial están siendo trabajadas a través de muchos PLC. Como en nuestro estado, en el estado de Bolívar, las empresas básicas, la mayoría de las maquinarias, las pocas que quedan, trabajan en base a PLC. Comenzamos con las maniobras de las maquinarias. En este caso encontramos muchas aplicaciones interesantes en las maquinarias. Existen maquinarias de procesado de grava, cemento o arena, máquinas industriales para las maderas o muebles, máquinas industriales de plástico, máquinas para herramientas complejas, para ensamblaje u transferencia. La maniobra de las instalaciones. En el campo de las maniobras de las instalaciones también encontramos aplicaciones interesantes para un PLC. Existen las instalaciones de seguridad, de calefacción, aire acondicionado, plantas, embotellado, transporte, almacenaje, entre otras. Encontramos también los PLC en las industrias móviles, en la aplicación de cadenas de montaje para soldadura, cabinas de pintura, ensamblaje, en la fábrica de autos, las fabricaciones de neumáticos, el control de maquinaria de extrusión de goma, el armado de cubiertas, en las plantas, las petroquímicas, la aplicación de aleoductos refinados, baños electrolíticos, tratamientos de agua residuales y fecales. Los otros sectores industriales como la metalurgia, la alimentación, las madereras, las papeleras, la producción de energía, tráfico o demótica. Para concluir, una conclusión sobre todo lo que le conversé aquí, es que los PLC son muy importantes en la actualidad,
porque en la actualidad se trabaja bajo la tecnología. Las empresas básicas, las empresas industriales, los pequeños comercios trabajan en base a un software, pues. Como en pocas palabras quiero decir que para los PLC trabajan en la maquinaria, y en la actualidad hemos visto muchas maquinarias con el uso de los PLC. Espero que sea de agrado mi información hacia su servidor y que pase un feliz día. Dios le bendiga.